Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. ¿Cómo estamos? Bienvenidas una vez más a un episodio nuevo de Los Detalles de tu Vida. Estoy muy contenta el día de hoy porque nos acompaña y les dije que nos iba a acompañar en toda la temporada. Nelly, ella vive en México, estamos en dos países diferentes, entonces bien padre la tecnología, bien padre cómo Dios puede utilizar la tecnología para unirnos y estar en un solo sentir. Quiero recordarles que toda esta temporada que Nelly va a estar con nosotros, vamos a estar hablando sobre las emociones y sobre los cómo, ¿verdad? Cada vez que yo escucho algo, hay una palabrota grandota en mi cabeza que es, ok, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por poderles ayudar y que ustedes encuentren afinidad con nosotras en ir descubriendo en esta travesía los cómo en nuestras emociones, cómo cultivar emociones santas, cómo hacer morir las emociones pecaminosas. Y bueno, es importante que si no escucharon la definición de emociones, se regresen a los 2 episodios anteriores, hablamos un poquito sobre eso. Pero el día de hoy vamos a hablar algo, un cómo muy específico. Cuéntanos, Nelly. Bienvenida otra vez. Sí, hola nuevamente. Buenos días, tardes, noches, depende de qué horas nos estés escuchando. Otra vez muy contenta de estar aquí y pues bueno, seguimos hablando de los sentimientos, qué tema tan bomba, tan explosivo. Y bueno, pues ya estuvimos viendo en los capítulos pasados, acerca de las emociones, qué son. Es muy importante que recordemos que son parte de o sea, de cómo Dios nos creó a su imagen y semejanza, Ujú, que así como Él tiene emociones, nosotros las tenemos. Entonces, no es correcto que las reprimamos o que las escondamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar muy específico como de algunas emociones que tenemos y empezamos o vamos a empezar con el ujú, miedo, la preocupación y la ansiedad. Em, mm, ¿Por qué? Solo May sabe por qué empezamos con esto, pero yo creo que la verdad es que es algo que estamos viviendo en este mundo desde muy temprana edad, ¿no? Hemos visto en internet cómo se habla mucho de que los niños tienen ansiedad, pues nosotros últimamente, no sé si antes los tenían tanto, pero tenemos a veces algunos ataques de ansiedad y pues esto se va haciendo poco a poco, ¿verdad? Primero llega una preocupación o algún miedo y poco a poco se va convirtiendo en una ansiedad. Entonces, pues vamos a estar viendo, como dice May, el cómo, ok, cómo aceptamos el sentimiento, cómo lo trabajamos y cómo pudiéramos hacerlo práctico, ok. ¿Cómo lo transformo, este sentimiento, ¿verdad? En un sentimiento santo que le preguntaba a May, ¿cuáles son los sentimientos o cómo son los sentimientos santos? Pues bueno, aquí estamos aprendiendo. Y bueno, es importante que yo creo que aquí vamos a aprender a reconocer cuando tenemos estos sentimientos y aprender a manejarlo como Dios quiere que sea, ¿verdad? Gracias a ujú. Dios. Yo creo que esto más bien no es algo nuevo, May, porque pues en la palabra David lo escribía mucho, Pablo lo escribía mucho en sus cartas, o sea, sí estaba Sí. la palabra ansiedad y preocupación. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver hoy en este episodio. Sí, sí, y bueno, yo creo que todas podríamos contar historias, ¿verdad? Si yo preguntara, ¿alguna vez has tenido alguna historia de algún ataque de ansiedad o de alguna preocupación o de algo que te cause miedo? Yo me imagino que podemos salir con 10 historias al mismo tiempo, ¿no? O sea, todos hemos experimentado eso. Y yo creo que hay diferentes espectros en el asunto. Hay quienes lo condenan completamente y dicen, ay, no, pero si tú eres nueva criatura y estás en Jesucristo, no debes de tener miedo. O hay quienes lo validan y lo abrazan como, no, aunque soy cristiana, debo de vivir con miedo, ¿verdad? Tengo una amiga que tiene niveles de ansiedad muy altos y de miedos muy altos
y la otra vez me dijo algo que me llamó mucho la atención porque literalmente me dijo algo así como, ya sé que así soy y ya sé que esto es parte de mi vida y ya mi esposo y yo y mis hijos lo han aceptado, ¿no? Y me dio mucha tristeza porque no, o sea, no necesariamente tienes que aprender a vivir con él, ¿verdad? Y bueno, yo les quiero platicar una historia mía. Platíquenme sus historias de miedo. Yo ya conté una, ¿eh? En el episodio pasado. Pueden ir a escuchar mi historia. Sí, sí, ahora me toca a mí mi historia de miedo. Resulta que nosotros tenemos 17 años viviendo en los Estados Unidos y desde el primer año que llegamos, por medio de mi prima y su esposo, que era su esposo en aquel entonces, nos invitaron a ir a esquiar. Y desde hace 17 años, cada invierno, casi cada invierno, por la gracia de Dios, vamos y esquiamos. Nosotros vivimos en un área muy montañosa. Cuando viene el invierno es muy crudo y la nieve es preciosa, ¿no? Entonces manejamos unas cuantas horas y esquiamos y esto lo hacemos cada año. Desde hace 17 años tomé mi primera lección. No soy experta, no soy genial, no soy de esas que dan marometas, o sea, nada, nada, pero sí sé montarme en unos esquís, sí sé subirme a una montaña, sí sé bajar de una montaña, ¿no? Y sí sé vestirme correctamente. Hace algunos años, porque había pasado un tiempo y no habíamos ido a esquiar, volví a tomar otra lección de esquí. Entonces, no es una actividad que sea como rara para mí, que sea diferente para mí. Yo no soy aventurera, ni soy aventada, ni soy de las que me gustan las montañas rusas, ni nada de eso. Pero como tomé las clases de esquiar, pues aprendí a hacerlo y aunque sea en la montaña chiquita, pero lo hago y lo hago bien. Pues me parece que hace 2 inviernos pasados, fuimos a esquiar como lo hacemos casi cada año y fuimos a una montaña nueva. Y en el momento en que te subes en las sillas, ¿verdad? Que te llevan hacia el pico o hacia el punto de la montaña para bajar. En el momento que me tocaba bajar de las sillas, me entró un terror que se me hizo un nudo en el estómago. Y hasta hice cara así de que, ¿qué me está pasando? O sea, como que si yo no sé bajar de una silla, ¿verdad? Y entonces le dije a mi esposo, ay, me dio miedo. Y me dice, ya vamos a bajar, porque cuando te suben las sillas es un instante donde tienes que bajar correctamente porque la silla se regresa. Entonces no te puedes regresar, tienes que bajarte, ¿no? Y le dije, no puedo, no puedo, no puedo. Y me dice, te voy a aventar porque te tienes que... Y me bajó, o sea, me ayudó a empujarme y yo me empujé y no pude caer parada. Me caí y caerte justo en el momento en que bajas de las sillas del esquí es muy peligroso porque detrás de ti viene ya la otra silla. Son segundos en que las cosas pasan. Como pude, me arrastré, él me arrastró para quitarnos del paso, para que pudieran llegar las otras personas y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, no sé, no sé, pero tengo miedo. Y digo, me estoy riendo, pero era algo serio en el momento, ¿no? Y se me queda así como que, ¿qué? Y total que dije, ay, quién sabe. Y ya, o sea, como pude, me paré y le dije, no, vete, estoy bien. Empecé a orar, o sea, imagínate orando en el esquí, ¿no? Y dije, Señor, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué? ¿Qué es porque es una montaña nueva? Nunca habíamos ido a esa montaña o qué está pasando. Tal que bajo la montaña y mientras voy bajando, siento esta manifestación física de terror, esta, pánico, me temblaban las manos, las piernas, el estómago era hecho un nudo y yo no entendía por qué. Y dije, pues yo no sé qué está pasando, a lo mejor es una montaña nueva o algo así. Hice una reservación para tomar una clase porque siempre dan clases. Dije, como es una montaña nueva, voy a tomar una clase. Tomé la clase y estoy tomando la clase. Me sube el instructor a la montaña donde íbamos a bajar, que era una de las más pequeñas, y me atoro, pero por el terror. O sea, y me dice, y él iba conmigo, ¿verdad? Porque vas bajando juntos. Entonces él iba conmigo y llegó un punto en donde me paré y veo la bajada, la picada de la montaña muy inclinada y le dije, no puedo. Y me dice, ¿cómo que no puedes?
Y le dije, no puedo. Y cuando abres los esquís, los esquís si van paralelos, bajan rápido y si los abres te detienes. Entonces abrí los esquís y estaba detenida, parada en medio de la bajada de la montaña. Y el instructor junto a mí y me dijo, ¿por qué no estás confiando en mí? Y entonces volteé a verlo y por un segundo, o sea, no trato de espiritualizarlo todo, pero les prometo que fue el momento en donde el Espíritu de Dios me habló, literalmente, ¿por qué no estás confiando en mí? Y yo dije, wow, Señor, ayúdame. Bajé esa montaña que se debía haber bajado a lo mejor en 4 minutos, en 5 minutos, la bajé como en 15 o 20 minutos. Fue una experiencia horrible, fue una experiencia espantosa, pero dije, tengo que seguir haciéndolo porque si me detengo el día de hoy, nunca más voy a volver a esquiar. Hasta el día de hoy no sé qué pasó, no sé por qué me pasó eso, no sé, pero el resto de las veces, ya cuando acabó la clase, yo seguí subiéndome y seguí subiéndome y todo el tiempo seguí teniendo miedo, pero cada vez empezaba a decir, Señor, si me detengo, nunca más voy a volver a esquiar. Y empecé a orar y a decirle a Dios versículos de la Biblia, donde le decía, hay uno en inglés que es el Salmo 56:3 que dice, cuando tenga miedo, no sé por qué dije que en inglés, cuando tenga miedo, voy a poner mi confianza en ti. Y yo me subía e iba diciendo ese versículo porque se volvió una realidad en mi vida. En este momento que tengo miedo, este es el momento donde decido poner mi confianza en ti, aunque mis sentimientos no me estén siguiendo. O sea, mis sentimientos no están demostrando esto, pero lo decido creer y por cuanto lo decido creer, me voy a subir a la mugrosa montaña otra vez. Creo que después de mi clase con el instructor me volví a subir como unas 4 o 5 veces hasta que mi esposo me dijo, ya deja de torturarte, o sea, ya, ¿no? Pero fue una cosa tan tremenda de aprender a un nivel que nunca en mi vida había experimentado de lo que es el miedo, la ansiedad. Y no sé si hasta tuve un ataque de pánico, no los conozco, pero llegó un punto en donde ni siquiera podía respirar. El instructor me tuvo que ayudar a respirar y inhala, exhala y todo el show, ¿no? Y fue algo tan tremendo donde yo le decía, Señor, qué debilitante es aquellas mujeres que experimentan esto a diario, aquellas mujeres que experimentan esto constantemente. Ayúdame a ayudarlas. Y sabes que algo que el Señor me ayudó en esa experiencia, sí le decía, ayúdame a ya no tener miedo, pero más que eso, cuando el instructor me dijo, ¿por qué no confías en mí? Eso se volvió mi oración. Ayúdame a confiar en ti, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a confiar en ti. Entonces, ¿será posible que parte del antídoto para la ansiedad, el miedo y la preocupación es aumentar y crecer en nuestra confianza en Dios? ¿Será posible que el miedo que en ese momento te oprime, te paraliza, no te deja respirar, ¿verdad? Cuando yo veía esa bajada de esa montaña, que sí era un momento en donde yo creo, que parte de mis pensamientos era es que si yo me caigo me voy a morir. O sea, empiezas a construir toda esta historia que ni siquiera ver al instructor junto a mí me era suficiente para sentirme segura. ¿Cuántas veces no haremos lo mismo en nuestra vida diaria con Dios? O cuántas veces o sea, me sorprende cómo Dios te habló, porque también en algunas ocasiones yo he sentido cuando Dios me habla de esa manera, no nos damos cuenta porque no estamos poniendo atención como de lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? De que aquí estoy. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho, aquí estoy contigo, no te voy a dejar? O sea, y que a veces lo dice muy no audiblemente probablemente, pero, o sea, muy Clara. como obvio, Ujú. ajá, aquí, y no nos damos cuenta por estar tan enfocadas en esa preocupación o en ese miedo o así. O sea,
a lo mejor otra persona no, aunque el instructor hubiera dicho eso, por estar tan preocupado en, no, tengo miedo, no lo hubiera escuchado como, oye, el Señor me está diciendo que confíe en Él, Ujú, ¿verdad? Y justo este tema me recuerda mucho, digo, lo publiqué en mi Instagram, una frase de dos, o sea, dos frases, por así decirlo, que dice, o sea, el miedo es, ¿qué pasa si? Pero el ujú, Señor nos dice, o sea, aunque pase, o ujú, sea, el no tener miedo o el confiar es, aunque suceda, tener ujú, la confianza de que, o sea, no va a pasar nada. Tú me lo decías, creo que el episodio pasado, no sé si fuera, de, aunque pase, Él es ujú, soberano, ¿verdad? Y es lo mejor. ujú. Sí, o sea, en la historia mía, sí, aunque yo me hubiera caído, que por cierto sí me caí y hubo 2 o 3 veces que me caí intencionalmente porque dije, No voy a terminar bajando de aquí", o sea, sino, pero aunque yo al caerme, si yo podría confiar que el instructor estaba ahí para ayudarme a levantarme, pero el miedo era tan grande que ni siquiera lograba ver eso, ¿no? Entonces, en este caso, los sentimientos, las emociones, y hablando específicamente del miedo y de la preocupación y de la ansiedad, son ventanas al corazón. Es una ventana que nos permite ver qué está pasando dentro del corazón, qué es en ese momento lo que estoy atesorando más. Y en mi ejemplo del esquiar, lo que yo estaba atesorando más era el no caerme, el no lastimarme, el no morirme. Pensé, me voy a morir, ya no voy a volver a ver a mi hija nunca más. O sea, la cabeza se me fue hasta allá, ¿no? Y lo más increíble, y les digo, no era lo mismo la primera vez que lo hacía, pero es muy importante entender que las emociones son estos reflejos, esta ventana hacia el corazón y qué está pasando arriba. Y respondemos a ese estímulo, ¿verdad? Y claro, tiene un significado diferente para cada persona. Por ejemplo, Nelly, tú no te vas a preocupar o no vas a reaccionar igual si ves que un perrito se cruza la calle a que si ves que tu perrito se escapa y se cruza la calle, Sí, totalmente. O ¿verdad? sí, o sea, si sabes, no sé, que alguien tiene un accidente, o sea, tú escuchas en las noticias que alguien tiene un accidente y pues lo pasas de largo algunas veces, pero ¿qué tal cuando sabes que alguien de tu familia, o sea, tiene un accidente? Entonces Ujú, cambia totalmente, ¿verdad? Y bueno, ujú, conforme vayamos hablando en este episodio, vamos a ir viendo que el miedo, la preocupación y la ansiedad son, o sea, no solo son sentimientos, ¿verdad? O sea, como ujú. tú dices, son ventanas al corazón, no solo es un sentimiento que tenemos, es un sentimiento más, ¿no? O sea, Ujú, hay algo adentro de nuestro corazón que ese sentimiento nos quiere mostrar, ¿verdad? O sea, hay algo de raíz en ujú, nuestro corazón que el Señor quiere cambiar, es algo que todavía no le hemos entregado al Señor, ¿verdad? Es algo que ujú, todavía no hemos puesto bajo su control, bajo su soberanía. O sea, el hecho de que estemos teniendo miedo o una preocupación es que no hemos entregado eso. ujú, Entonces, el resultado es como estos sentimientos que nos pueden, como tú decías, pueden ser cadenas, y pueden pues debilitarnos y pueden ujú, controlarnos, ¿verdad? ujú, Entonces, yo creo que ujú. por eso tenemos que trabajarlo y aprender. Sí, sí. Y bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto, verdad? ¿Acaso la Biblia habla sobre el miedo, la ansiedad, la preocupación? Pues hay muchas palabras, varias palabras en griego y en hebreo que refieren a la preocupación, el miedo, y lo voy a usar como sinónimos porque estos términos son ya términos modernos, pero si nos vamos a la raíz del significado original de ellos, pues están dentro de estas palabras griegas y hebreas, ¿no? Y hay 3 palabras específicas que quiero mencionar en el griego. La primera y la más común, por cierto, la Biblia habla, por lo menos menciona 300 veces que no temamos o que no nos preocupemos o que no nos afanemos. 300 veces, ¿tú te imaginas? Yo creo que es significativo como Ajá, para que o la sea, Biblia lo mencione tanto. sí, y vaya, solo quiero volver a traer lo que, o sea, es algo, no creamos que porque tenemos miedo es algo que solo nos está pasando a nosotros o Ujú, ay, es que ahorita porque hay tantas
tantas preocupaciones, porque estamos viviendo una vida tan rápida, ¿no? O sea, toda la Biblia está hablando de temer, o sea, este sentimiento de miedo, de preocupación, viene desde siempre, ¿verdad? O sea, Ujú, desde ujú. David y desde antes. Sí, sí, la Biblia está llena de ejemplos, ¿no? De gente que tuvo miedo, de gente que estuvo preocupada, de gente que tuvo dificultades en esto. Entonces, una de las palabras es merimao y esa palabra significa estar dividido mentalmente. Y realmente eso es lo que pasa cuando estamos agarrados del miedo, ¿verdad? Nos dividimos mentalmente porque por un lado quiero confiar en Dios, pero por otro lado siento que el miedo me está dominando y que lo veo grandotote y enorme y mi cabeza se va para allá, distraído con preocupaciones, agobiado, cargado de inquietudes. A veces y muchas veces busca promover los intereses propios o buscar el beneficio personal. Tengo tanto miedo de que si hago esto o si no hago esto, no voy a obtener lo que yo quiero. Y como quiero lo que yo quiero, me empiezo a llenar de preocupación y de angustia, ¿verdad? Porque quiero lo que yo quiero y me aferro a eso. También tiene una connotación en la Biblia, en Merin Mao tiene una connotación no pecaminosa y tiene que ver con cuidar de algo, con estar al pendiente de algo, con proveer, con brindar atención o brindar sustento. Y por eso hoy me voy a poner en modo maestra, que no sé cómo lo voy a hacer con el micrófono, pero esta gráfica me gusta mucho, la aprendí de un autor que se llama Robert Jones. Y él dice, no toda la preocupación es pecaminosa, porque hay un grado natural y normal que Dios puso en tu vida donde tú eres llamado a ocuparte. Estaba tratando de buscar las traducciones en español y la palabra en inglés es concern. Cuando estás concerned por algo es porque estás al pendiente de algo, cuidas de algo, estás buscando brindar atención, sustento, cuidado de algo. Entonces, eso es algo que Dios nos puso. No es un pecado pensar que estoy concerniente. Yo creo que eso sería la palabra concerniente, ¿sí? Pues no se escucha ¿No? mucho acá, pero o sea, como estar, no, es que Al pendiente de al algo. pendiente, ajá, estar como Ujú, al pendiente, claro. Y yo sí. creo que sí es sano que tengamos esta eh, preocupación, digamos, para estar al pendiente de nuestra casa, de nuestros hijos, a veces temas laborales que por alguna razón Dios nos ha encargado, o sea, o en la iglesia, o sea no tiene que ser siempre malo, ¿verdad? Ujú. Porque yo creo que igual si Dios lo puso es por algo, entonces sí es para estar al pendiente de, como tú dices. Exacto. Entonces, estar al pendiente es una emoción piadosa con la que Dios nos creó. Si uso mucho el ejemplo, ¿no? Si tu hijo pequeño se sale de la casa y se cruza la avenida y tú no estás al pendiente de eso o no te produce una emoción, entonces algo va a estar mal contigo, Mm. ¿verdad? Es lógico que sí debemos de tener esa emoción. La siguiente palabra hebrea es deilia y esta palabra da la connotación de un pavor intenso, de un pánico. Siempre en los versículos que vienen en la Biblia, siempre tiene una connotación pecaminosa porque implica cobardía, timidez, paralizante. Tengo tanto miedo que me paraliza y ya no tengo la capacidad de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, de tomar responsabilidad en hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Por ejemplo, los casos extremos de mujeres o de personas que no pueden salir de su casa, ¿no? Porque el miedo los paraliza y ya no pueden cumplir con las responsabilidades de lo que tienen que hacer. La siguiente palabra es phobos y esta palabra también tiene ambos contextos, un temor sano o pecaminoso. Y quiere decir sobresaltarse por tener una visión o un suceso extraño. Aparece cuando, por ejemplo, Juan tuvo las visiones para el Apocalipsis. No, se asustó, decía, caí a la tierra como muerto. O sea, eso fue un miedo grande. Tener miedo de algo para no sufrir el daño. No quiero que me duela y por eso tengo miedo de que algo me vaya a pasar, pero siempre es implicando algo que puede suceder en el futuro, pero que todavía no ha sucedido.
Entonces, esa es la connotación de esta palabra, ¿verdad? Y en el modo, en el modo sano o piadoso, tiene que ver con temor reverente, con venerar, con tratar con respeto, con una obediencia reverente. Entonces, podemos ver cómo la Biblia habla no solamente de una forma pecaminosa en estos términos, pero también tienen una forma piadosa de llevarse a cabo, ¿no? Entonces, como decíamos, si nos ocupamos, estamos al pendiente, eso es algo en el que Dios nos creó. Es un interés genuino de cuidar a los demás, etcétera. El detalle está, y aquí podemos estar ocupadas, ¿verdad? Ocupadas. Me acuerdo, creo que esto lo aprendí de mi suegro cuando hablaba de la palabra, ¿estás ocupada, ocupado o preocupado? Porque es importante que sí estemos ocupados de las cosas que Dios nos ha puesto en las manos, pero cuando comenzamos a alejarnos de confiar en Él, de creer que Él tiene el cuidado de nosotros y de todo lo que nos ha entregado, podemos irnos moviendo hacia la preocupación, ¿verdad? Y por eso me gusta esta grafiquita, porque aquí en la preocupación empiezo a hacerme ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si mi hija se sale de la escuela? ¿Y qué pasaría si mi esposo me abandona? ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si lo otro? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Y esas preocupaciones comienzan a llenar nuestra vida del ¿y qué pasaría? Cuando la mayoría de las veces no ha pasado. ¿Tienes algún ejemplo sobre esto o no? Am, no tal cual, digo, ahorita nada más estaba recordando, por ejemplo, cuando, no sé, mi hija ha viajado, mi hija tiene 7 años y ha viajado con sus abuelitos, con mis suegros, y, o sea, pues estás al pendiente, ¿verdad? Pero empezaba a preocuparme de que, ¿y qué tal si se le suelta o qué tal si alguien la agarra y se la lleva y demás? Pero en ese momento, normalmente con mi hija me pasa mucho que en ese momento digo, a ver, señor, yo no puedo estar en todos los lugares con ella, o sea, no puedo. Mm, Entonces me pongo a orar así como, o sea, Señor, tú eres el que la cuida. ujú, En eso se me hace un poco más sencillo. Hay otras cosas que se me hacen más difíciles, ¿verdad? Pero ujú, en ese caso sí se me hace un poco más sencillo como, ok, lo ponemos en manos del Señor y lo dejas. Al final del día nuestros hijos, y no solo nuestros hijos, creo que todo es del Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. Entonces, pues tenemos que dejarlo como en su control ujú. y no estarnos preocupando tanto, pero sí, sí me pasa. Sí, sí. Si no hacemos eso, si no reaccionamos de la manera como tú reaccionas cuando rediriges tus pensamientos hacia confiar en Dios, la preocupación sigue creciendo y sigue escalando. Por cierto, lo que nos escuchan, estoy dibujando una gráfica que la pueden ir a ver a YouTube cuando tengan el tiempo. Estamos como en el minuto 27. Y si no logramos someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo en la escala de la preocupación, que todavía puede estar dentro de del ramo de que hay preocupaciones santas, ¿no? Me preocupa que la palabra de Dios enseñe sanamente. Me preocupa que mis hijos conozcan de Dios y amen a Dios por sobre todas las cosas. Pero si no logro someter eso a la obediencia de Jesucristo a través de poner mi confianza en Él, como lo acabas de describir con tu hija, entonces la escala sigue avanzando. Y al seguir avanzando, ahora crece todavía más y se convierte en ansiedad. Y ahora la ansiedad ya agrega más imaginaciones. Ya no nada más es qué pasaría si o qué tal si, ahora ya creas todo el escenario. O sea, ya no es nada más qué pasaría si entra un ladrón y nos roba. Ahora ya es, híjole, y el ladrón va a traer una pistola, un cuchillo y va a entrar por la puerta y a mí y a mi esposo lo va a matar primero y luego a mí y mis hijos se Ay, van a quedar no. huérfanos y empiezas Ujú. y te vuelve ansiedad, porque hasta lo empiezas a ver como una realidad y lo hueles y lo tocas y lo, ¿verdad? Y empiezas a actuar en base a esa ansiedad.
y me paro en la madrugada y cierro la puerta con los 3 candados y le pongo una silla para que se atore y me llevo un cuchillo para ponerlo debajo de mi almohada, ¿verdad? Empiezas a actuar y a responder ante esa ansiedad. Te veo sintiendo con la cabeza, Es que Nelly. sí me pasa, sí me pasa. O sea, me ha pasado que luego ya empiezo a pensar, porque ese es uno de mis miedos, que estoy trabajando y hasta te pones a pensar, ¿qué haría así? O sea, y cómo respondería así y así, ¿verdad? Entonces, sí. Oye, también ahorita que estás diciendo lo de la palabra, o sea, puedo decir un ejemplo, creo que un poco sencillo. Por ejemplo, algo santo, eso, yo me preocupo porque la gente conozca la palabra como es, ¿verdad? La verdad. Pero esto incluso se va a convertir o se puede convertir en un pecado cuando no lo entregamos, porque luego puedes empezar no, o sea, no quisiera que las personas vayan a este lugar a estudiar la palabra porque ahí no enseñan la verdad. O sea, empiezas así como Mm, y hasta puedes llegar a hacer cosas de que, no, pues les voy a decir que no vayan o no sé. de control, comenzar a controlar. Ajá, Mm, porque, o sea, decimos, no, como no es la verdad, no quiero que se haga. Y haces cosas ujú, que pues, luego son pecaminosas porque no le ujú. estoy entregando. Al final del día, el Señor va a abrir los ojos de quien sea necesario, ¿verdad? Y va a Sí. poner la verdad en la gente. Entonces no Ujú, depende ni va a depender de nosotros. Y no sé, ahorita que lo comentaste se me hizo un ejemplo porque nos ujú. puede llegar a pasar que hasta queramos controlar o queramos hacer cosas por de que no vayan a estudiar la palabra ahí o que no vayan a esta iglesia, ¿verdad? Y Ujú, realmente es del Señor, le pertenece ujú. al Señor totalmente. Sí, o sea que aún este deseo o esta ocupación o preocupación correcta se puede convertir en algo incorrecto por si la motivación es el control o la motivación es, ¿verdad? Y fíjate que estamos mencionando varias veces esa palabra, ¿no? Muchos de estos elementos de preocupación, de miedo, tienen este asunto de control. Quiero controlarlo todo y vuelve a ser el reflejo opuesto a la confianza. Sí. Quiero controlarlo todo porque me cuesta mucho trabajo confiar. Y si no puedo confiar en algo que veo físicamente, ¿cómo voy a poder confiar en Dios? Ahora, con esto no estoy cancelando la fe de las mujeres cristianas o miedosas o preocupones, porque puede ser que tengamos toda la fe y toda la confianza en otras áreas. Pero en esta área específica, donde esta emoción se está manifestando como una ventana a nuestro corazón, nos está dejando saber que estoy tratando de controlar algo y con ese control, con sentirme yo en control, voy a sentirme segura, porque ¿qué es lo que el control me da? Seguridad. Si yo puedo controlar esto, yo me voy a sentir segura. Y sabemos lógicamente o en nuestro espíritu o en nuestro conocimiento espiritual que nuestra seguridad es Dios. Pero la manera en que mi corazón está operando en este momento, en esta situación, en esta forma, es, estoy confiando en que mi seguridad está si yo logro el control. Y eso es fuerte. No cancela lo demás, de lo demás que puedas tener mucha fe o mucha confianza, pero en este pequeño punto. Entonces, la invitación es que en lugar de tratar de echar el miedo fuera de ti, de que no lo pienses o lo que sea, utilízalo como un indicador para decir qué está pasando en mi corazón. ¿Por qué quiero este control? ¿Por qué me quiero sentir segura en mí misma con este control en lugar de buscar mi seguridad en Dios? ¿Cómo puedo redirigir y renovar mi mente para buscar mi seguridad en Dios? Entonces, esa es realmente una de las formas, ¿verdad? Ajá. Ay, como tú mencionabas en otros episodios, creo que nos muestra perfectamente, o sea, sí tenemos que poner mucha atención cuando esto sucede, porque nos muestra dónde tenemos que ir con el Señor a arrepentirnos de que no Ujú, estamos entregando esto, ¿no? ujú, En algunas personas, en lo personal, yo, por ejemplo, con la economía, sí suelo ser muy de que el Señor va a proveer, pero ujú, en la noche, o sea, ujú, me cuesta pensar que el Señor está cuidando mi casa o que aunque entren en mi casa, el Señor es soberano, ¿verdad? Pero ujú, entonces sé que tengo que ir a mi corazón o tengo que ir al Señor, y que el Espíritu Santo nos ujú, revele qué
o sea, que no le estamos entregando al Señor, ¿verdad? Sí, Y sí, arrepentirnos, que es lo que tú nos decías, como que el siguiente paso es arrepentirnos para que podamos confiar en el Señor. No, no de que sí, lo voy a olvidar, sino, no, no, aquí está, Señor, sí, muéstrame. Y me arrepiento porque estoy teniendo miedo sí. que, o sea, que no está en tu control y tiene que estar, ¿verdad? Sí, 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 en este momento y sé muy específica, ¿verdad? Siempre hablo de la especificidad, muy, porque Dios es un Dios específico, Él no es generalista. O sea, en la Biblia es muy específica en cuanto a las cosas y nosotros tenemos una tendencia a ser tan generalistas. Dios, ayúdanos, cuídanos, protégenos. ¿En qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, porque si no eres específico, va a ser muy difícil para tu corazón empezar a hacer ese cambio y esa transformación. Si no cuidamos, y ya casi estamos no vamos a terminar hoy, vamos a tener otro episodio porque es mucho lo que podemos hablar aquí, pero si seguimos en esta escala, después de que pasamos por la ansiedad, si no detenemos ahí, si no analizamos nuestro corazón, si no nos arrepentimos, etcétera, etcétera, sigue escalando y ahora se convierte en un miedo paralizante, en una fobia, no tengo miedo a volar, no me puedo subir a un avión. Tengo miedo de que mis hijos se vayan con los abuelos porque me pasó a mí algo de niña y no puedo dejar que mis hijos lo hagan porque qué tal si les vuelve a pasar, si les pasa a ellos, ¿verdad? Se convierte en una fobia que te paraliza, que te controla, que te domina, que te atormenta. Y si no detenemos ahí el proceso, sigue avanzando hasta volverse pánico, ¿verdad? Y entonces ya empiezas a tener todas estas manifestaciones físicas, pero todas juntas en un solo momento, donde el corazón te empieza a latir a 1000 segundos, donde no puedes respirar, donde ya estás convencida que lo malo que temías ya está pasando. Entonces es un ciclo muy fuerte, muy real, y hay esperanza en Dios, pero de eso vamos a hablar el episodio que entra. Quiero escribir ahí pánico. No, ya no lo van a alcanzar a ver, pero dice pánico. Entonces, ¿dónde nos quedamos y a dónde vamos a ir, Nelly? Para Pues cerrar en esta vez. muy bien. Este, Que de todo podemos, es que tenemos tanto de qué hablar. así es, pero no sé si hay que leer Filipenses, pero no sé si nos esperamos al otro capítulo, o lo leemos de una vez. Bueno, vayamos leyéndolo, aunque lo desempaquemos en el siguiente episodio. ¿Cómo Ok, ves? Filipenses 4 6 al 9. Me encanta. Es una carta que Pablo le escribe a los filipenses y dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Mm, Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, mm, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No mm. dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Mm, Fíjate qué interesante, y hay mucho que decir de este pasaje y lo vamos a decir la Sí. próxima vez, pero nada más esta parte, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuántas veces decimos, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, pero no hacemos todo lo anterior del versículo, los versículos? Totalmente. Entonces, el entonces quiere decir después de que entendiste la seguridad en Dios, decidiste no hacer lo que está prohibido, tomaste la prescripción de lo que se te está recomendando, entendiste quién es tu seguridad, entonces Dios va a ser tu paz. Hay un método. La Biblia Y tiene que métodos. no quiere decir que Dios no está con nosotros si no hacemos eso. O sea, Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Él siempre Sí. nos dice, es algo que debemos de saber, Él siempre está con nosotros. Sin embargo, para sentir su paz, Exacto. sí tenemos que hacer todo lo demás, ¿verdad? Exacto, exacto, para el bien de nuestra alma, para el bien de nuestra alma.
Chicas, nos vamos a detener aquí porque yo sé que a lo mejor ya terminaron de lavar los trastes o ya terminó la hora del lunch en la oficina, pero acompáñenos la siguiente semana para la segunda parte. Quiero nada más darles estas frases que se las voy a regalar. Estaba yo pensando si la quieren en una pantallita para su teléfono, probablemente la puedo poner en las notas. Me gusta mucho, no sé quién es el autor, pero dice, Dios, mi Padre, sabe lo que es mejor para mí. Dios, mi Padre, es más capaz de traer a mi vida lo que es mejor para mí. Dios, mi Padre, desea profundamente lo que es mejor para mí. Dios, mi Padre, siempre me dará lo que es mejor para mí. Si puedo comenzar a confiar en ello, a creerlo, ¿cuánto va a cambiar eso mi mente y mi vida? ¿Verdad? Muy bien, pues muchas gracias, May. Les recordamos que en la descripción podemos dejar estas frases. Yo creo que sí, en un wallpaper ahí para el celular, para que lo tengamos y lo estemos recordando constantemente, sino para escribirlas y ponerlos en el refri. Ujú. También vamos a dejar aquí en la descripción una hoja de referencia de todas las promesas que Dios tiene para nosotros en la palabra, que nos van a ayudar a luchar contra la incredulidad cuando tengamos miedo, Ujú. preocupaciones, etcétera, ¿verdad? Mm. Y pues como cada episodio, las invitamos a suscribirse al canal de YouTube Los Detalles de tu Vida, y que nos escuches en tu plataforma favorita, ya sea Spotify o en YouTube o en Apple Music, este, para que no te pierdas los siguientes episodios y pues el siguiente que vamos a continuar con este tema. Espero que les haya servido y ayudado y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.